correspondería ser el 42º curso para formadores de seminarios, organizados por la OSLAM, la Organización de Seminarios Latinoamericanos, en colaboración estrechísima con el CELAM, con la conferencia, con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Les habla el padre Cristian Castro desde Santiago de Chile, rector del Seminario Pontificio Mayor, también miembro de la directiva de la OSLAM, y a nombre de esta directiva quisiera darles la más cordial bienvenida. Y en primer lugar, poder recibir un saludo de bienvenida de Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina, y actualmente también secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM. Don Jorge, si nos escucha ya, puede entonces acompañarnos con su bienvenida y con su saludo. Adelante usted. Bueno, muchas gracias. Me sumo también a las palabras de bienvenida y de gratitud. Mientras iba viendo cómo crecía el número de participantes, iba creciendo también el deseo de dar gracias a Dios por contar con tantos hermanos, hermanas, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, que están comprometidos en esta hermosa tarea de formar pastores y formar pastores para una iglesia que quiere ser sinodal, en salida, cercana a los pobres. Así que bueno, me alegro mucho de poder participar, aunque sea en este momento, y bueno, y le doy gracias a Dios y rezo mucho por el fruto de estas jornadas que sin duda van a ayudar a renovarnos en los criterios, en los anhelos y también en el aliento mutuo. Así que bueno, gracias por este espacio y a todos quienes han trabajado la organización y preparación de estas jornadas. Muchísimas gracias, don Jorge, por su saludo y por su acogida, y también muchísimas gracias por la colaboración tan estrecha con el CELAM, que hace posible que nosotros también tengamos este curso de emisión por segundo año ya consecutivo en forma telemática, y que ha sido muy provechoso desde el año pasado, y esperamos que este año también lo sea para cada uno de los que van a participar de él. Quisiera darle la palabra ahora al padre Cristino Bonert, que es el rector del Seminario Nacional del Paraguay y presidente de la OSLAM, que a nombre de la directiva de la OSLAM nos quiere dar también una acogida y una bienvenida. Adelante, padre Cristino. Muy buenos días, estimados señores obispos presentes y bien estimados hermanos en el sacerdocio, a los psicólogos y colaboradores de la formación en los seminarios de Latinoamérica y el Caribe, y nos encontramos en esta ocasión a través de esta plataforma. A este 42º curso para formadores de seminarios de América Latina y el Caribe, organizada por la Organización de Seminarios Latinoamericanos, en cooperación estrecha con el Consejo Episcopal Latinoamericano, les damos la más cordial bienvenida. La Organización de Seminarios Latinoamericanos, desde su fundación en el año 1958, se ha caracterizado por ser un espacio de comunión y reflexión, sobre todo para aquellos sacerdotes que han sido llamados y enviados por la Iglesia a la preciosa y desafiante tarea de ser formadores del futuro clero latinoamericano y del Caribe. En su trayectoria de más de 60 años, muchos formadores hemos recibido motivación, preparación y solidaridad para asumir con esperanza la vocación especial de educar, formar y acompañar a los que Dios llama al orden de los presbíteros. En esta ocasión, por segundo año consecutivo que vivimos la pandemia, la OSLAM quiere responder ante los desafíos siempre actuales y desafiantes de la formación de nuestros tiempos. Por eso agradezcamos a Dios por permitirnos encontrar
y tener una muy buena y grande participación. El año pasado, el 2020, en los cursos ofrecidos por OSLAM hemos tenido la participación de cerca de 1,000 inscriptos, tanto en el curso de formadores, así como para el curso de los itinerarios formativos. Una vez más, la Junta Directiva de la Organización de Seminarios Latinoamericanos agradece la colaboración cercana del CELAM, en especial a la presidencia y al Departamento de Comunicaciones del mismo. También agradece muy particularmente a los 5 expositores que en esta ocasión, en este curso, nos expondrán los temas propuestos. Son expositores muy reconocidos en el ámbito de la formación de los seminarios. Y también la Junta Directiva agradece de manera muy especial a todos los que han aceptado la invitación y nos apoyan una vez más en este curso virtual. Pero también quiero mencionar y dar gracias de manera muy particular a la Congregación para el Clero por su gran interés y apoyo a la formación presbiteral. Menciona de manera particular al arzobispo Monseñor Jorge Carlos Patrón Bon. Desde OSLAM les animamos a todos los participantes a aprovechar al máximo este esfuerzo y esta gracia que el Señor de la vocación nos pone a nuestra disposición. Que María Santísima interceda por cada uno de nosotros en el seguimiento de su Hijo Jesucristo y nos acompañe en nuestra misión en la formación en nuestros seminarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Cristino, y vamos a aprovechar tu saludo y el encomendarnos a la Virgen María para el éxito también y la bendición para este curso. Les propongo que espiritualmente vayamos al santuario de Caacupé, cercano al Paraguay, muy estrecho, y el cariño. Le pidamos a la Virgen su maternal intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Caacupé, ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre Cristino. Muchas gracias, don Jorge, por los saludos y las bienvenidas para todos nosotros. Ya estamos en sala, más de 330 personas, y muchos de ustedes están compartiendo también su pantalla con más hermanos formadores. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia, en terreno derecho, con la formación para este día. Hoy nos acompaña el Padre Sotero Domínguez Gómez. Tal vez no hace falta presentarlo mayormente, nos acompañó el año pasado y creo que es muy conocido y muy valorado y querido por todos nosotros. El Padre Sotero nació el año 1954 y fue ordenado sacerdote el año 1978 en Coatepec, Veracruz, México. Realizó sus estudios eclesiásticos, tanto de filosofía como de teología, en el Seminario Arquidiocesano de Jalapa. Más tarde siguió sus estudios de licenciatura en Psicología Educativa, licenciatura en Psicología Clínica, estudios de maestría en Psicoterapia, estudios de doctorado en Psicoterapia, con una vasta formación en esta área humana y también en el acompañamiento a las comunidades y a los seminarios, siendo especialmente animador del área espiritual, animador del área vocacional, de la formación humana y docente del Seminario Mayor de Jalapa durante muchísimos años. Ha sido también rector y párroco, o sea, con una rica experiencia pastoral, a cargo de la formación permanente de su diócesis, gran colaborador también para la Pastoral Vocacional Nacional y Centroamericana a través de las organizaciones de OSMEX y OSCAM y, por cierto, de nuestro OSLAM, con muchas conferencias, muchos cursos.
Ha dictado muchísimos cursos de retiro, también para presbíteros, en más de 16 diócesis de México, en más de 24 congregaciones también de México, conferencias a colegios y educadores de colegios católicos, profesores, alumnos, en fin, tiene una vastísima experiencia. Quisiéramos entonces dar la más cordial bienvenida al padre Sotero Domínguez Gómez con un tema muy sugerente y especial para nosotros, la importancia de la psicología en la formación sacerdotal. El padre Sotero va a hacer una dinámica de presentación de su tema. Vamos a hacer más adelante un pequeño receso para que ustedes puedan formular sus preguntas y él las pueda ir respondiendo y después seguir un segundo momento ya de cierre de su exposición de este día. Tiene mucho que compartirnos, así que les pido harta atención, mucha atención para poder seguirlo y poder participar entonces de esta primera jornada de nuestro curso para formadores. Bienvenidos y Padre Sotero, le escuchamos con mucha atención. Adelante usted. Muchas gracias. Me gustaría nada más que me dijeras si se escucha bien. Sí, yo lo escucho bien. En Chile lo escucho Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a entrar en materia, quisiera saludar a todos los padres que ahora se han apuntado a este curso y me da mucho gusto que también haya psicólogos y psicólogas que trabajan en los seminarios y yo les mando un saludo también muy cariñoso y que nos queda pendiente justamente un encuentro internacional de psicólogos y psicólogas que trabajan en los seminarios. Pero también saludo con mucho cariño a las autoridades que organizan estos cursos y para ahorrarme, digamos, esto, ya lo ha dicho el padre Cristian, lo ha dicho también el padre Cristino, entro directamente en materia porque tenemos muy reducido el tiempo. Entonces voy a entrar directamente. Voy a compartir pantalla para explicar mi tema y entonces nada más le pido al padre Cristian si me dice si ya está la pantalla a la vista. Sí, está a la vista, padre. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, yo comienzo enmarcando, decimos los psicólogos, encuadrando el tema justamente así como me lo pidieron, la importancia de la psicología en la formación sacerdotal. Los psicólogos y las psicólogas que estuvieron en el curso allá en Bogotá van a notar pues repetición de contenidos, pero ténganme paciencia y sobre todo lo más importante es que tengamos muy claro cuál es nuestro trabajo en la formación sacerdotal. Quisiera para incluso subrayar la importancia de solicitar la ayuda de Dios, la ayuda también el auxilio de Nuestra Señora, la Virgen, y pido por favor que me acompañen haciendo esta oración que todos ustedes conocen justamente en la que está en Pastores Davo Bovis. Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes, acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón, custodia en tu seno y en la iglesia, los sacerdotes, oh Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, oh Reina de los apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo, acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación,
y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los sacerdotes. Amén. Bien, pues miren, también ha dicho el padre Cristian, yo soy de México, de un lugar, nací en Coatepec, en la diócesis de Jalapa, y actualmente trabajo para dos lugares, para la rectoría de Nuestra Señora de Guadalupe y para el seminario. En eso realizo mi ministerio sacerdotal que Dios me ha concedido con su gracia. Y encomiendo este curso precisamente a la Santísima Virgen de Guadalupe. Pido porque ayude muy de cerca a nuestros formadores y a los formandos. Sin más, entro precisamente al tema que nos corresponde. Seguramente les parecerá conocido este rostro, especialmente a los más grandes. Es el rostro del padre Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin. Y yo comienzo con una brevísima introducción al tema, justamente con una frase contundente de parte de él. ¿Cómo ser tan cristiano como cualquiera, al mismo tiempo que más hombre que nadie? El padre Teilhard de Chardin se hace esta pregunta precisamente porque él era un científico, él era un paleontólogo, filósofo, teólogo, paleontólogo, un hombre muy estudioso y justamente tiene esta capacidad para decir, pues, el ser humano tiene estas dos grandísimas capacidades, justo evolucionar en su vida a través de la gracia y a través de su esfuerzo. Y dice también, no somos seres humanos con una experiencia espiritual, somos seres espirituales con una experiencia humana. Yo me ahorro en este momento, me ahorro todo un punto por tratar aparte, que sería la antropología, tanto filosófica como teológica, que fundamente una visión integral del hombre. No quiero extenderme en este momento, pero es importantísimo, es fundamental el que tengamos una antropología filosófica y teológica que fundamente esta visión integral del hombre. Ahora, todos los psicólogos que trabajamos, psicólogos y psicólogas que trabajamos en los seminarios, tenemos el interés profundo de profundizar en una antropología filosófica y teológica que esté mucho más cerca y precisamente coherente con una psicología aplicable a la formación. Somos espíritus encarnados, como decía el título por allí de un libro de antropología filosófica. Voy adelante precisamente con un tema que para los psicólogos es muy conocido, para precisamente para los hermanos formadores y formadoras es un poquito menos conocido, pero trato de ser lo más sintético que se pueda en este capítulo. ¿Cuáles son los documentos que no pueden faltar en nuestra biblioteca para tener claras las ideas en cuanto a la importancia de la psicología en la formación sacerdotal? Muy bien, pues en primer lugar, empezando con el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, que aproxima, es importante tener ahora a la mano las ciencias humanas para ayudarnos precisamente en nuestro desarrollo y especialmente para los formadores. Yo hago una recomendación, quizá por los años que he trabajado en la iglesia, estoy recomendando, tengo como esta sensación importante de que hay que volver a las fuentes.
Y en estos documentos, sobre todo del Concilio Vaticano II, y especialmente la Optatum Tutio, hay que regresar a la fuente. Pareciera que allí quedó algo muy esencial, inspirado por el Espíritu Santo, y que ha sido la base para desarrollar, digamos, nuevos documentos en ese sentido. Está también Perfecte Caritatis en el caso para los religiosos, especialmente para los religiosos, y también Sacerdotalis Celibatus, que hace una alusión muy específica en cuanto a la ayuda de la psicología, justamente porque se necesita tener muy buena o mucha madurez afectiva sexual para poder, digamos, aceptar el don del celibato. Y entonces que el celibato tenga, como dice después Pastores Davo-Bovis, tenga justamente un fundamento. El Código de Derecho Canónico es muy preciso cuando recurre a, sobre todo, pues este Código de Derecho Canónico que se renovó en 1983, que se hizo prácticamente nuevo en 1983, anuncia justo los requisitos de salud psicológica para todos aquellos que entran al seminario y que después piden la ordenación sacerdotal. También un documento que queda allí en la historia de los documentos importantes en la Iglesia, que se llama Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano, son principios fundamentales en donde también allí se recomienda especialmente el apoyo de la psicología. El segundo Congreso Internacional de las Vocaciones, que lo voy a citar posteriormente porque aclara sobre un tema fundamental que tiene que ver con el discernimiento. Y imprescindible, Pastores Davo-Bovis, donde allí pareciera que recoge toda la riqueza del Concilio Vaticano II, recoge todo lo que se ha hecho hasta el momento para decir con toda claridad cómo apoyarnos en la psicología. Después, la vida fraterna en comunidad para nuestros hermanos religiosos, pero yo en ocasiones lo tomo para todos, es un documento eh, muy práctico, muy concreto, que incluso, lo voy a decir con todo respeto, mientras que en la Vita Consecrata es un documento muy formal, muy completo, con todo el fundamento teológico y todo, en cambio la vida fraterna en comunidad baja a situaciones especialmente de cómo ayudarnos en este aspecto de la persona que tiene que ver con su vida emocional, con su vida psicológica. Después, otros documentos. Este justamente es muy importante, la carta de Juan Pablo II, los participantes en la asamblea plenaria de la Congregación para la Educación Católica. Voy a citar más adelante un fragmentito. El documento de Aparecida, a mí me da la impresión que hemos descuidado este documento de Aparecida cuando se refiere a la formación sacerdotal, porque tiene una aplicación concreta, sobre todo para nuestra realidad latinoamericana. Después, precisamente subrayo este documento. Este sí lo debe tener cada formador y lo debe tener cada psicólogo y psicóloga del seminario, y es un documento muy bien hecho, muy bien revisado, que se llama Orientaciones para el uso de las competencias de la psicología en la admisión y en la formación de los candidatos al sacerdocio. Es un documento importante, imprescindible, hay que tenerlo siempre a la mano, estarlo revisando, y justamente no ha tenido correcciones actuales porque es un documento muy bien hecho
y agradecemos precisamente también a la congregación del clero que esté muy atento con todos estos temas importantes. Por supuesto, la nueva ratio y las normas básicas nacionales que en este momento ya se están elaborando y que seguramente, especialmente las normas básicas, tomarán muy en cuenta esta ayuda de la psicología. El Directorio para la Vida y Ministerio de los Presbíteros, especialmente la nueva edición, los números 93 y 112. Y yo quisiera, antes de terminar la lista de estos documentos fundamentales, hay otros, pero estos son los fundamentales, quisiera sobre todo decir que en cada nación, en cada región, se puede ir elaborando una especie como de carta, de tal manera que se tenga como un acuerdo, digamos, un diálogo para que los psicólogos y las psicólogas de los seminarios puedan dialogar con los equipos formadores y tener acuerdos sanos. Gracias a Dios, estamos gozando de un periodo, estamos gozando de un periodo de mucha paz en este sentido. Yo comencé mi trabajo por allá en 1984, ya directamente trabajando para los seminarios y como sabrán ustedes, había habido muy malas experiencias, quizá torpeza en los procedimientos que se aplicaban en los seminarios y por supuesto hubo una reacción muy fuerte como para poner atención al trabajo que se hacía en los seminarios. Había habido experiencias muy negativas, quizá precisamente por la torpeza de los comienzos, pero ahora gozamos de muchísima paz en este sentido. Y entonces, tanto la psicología le ofrece a la formación una ayuda y la formación justamente solicita esta ayuda en los procesos formativos. Quizá lo más claro hasta ahora es lo que se pone en la nueva ratio del 2016 sobre la ayuda de la psicología. Después, digamos, regreso un poquito a especificar. Durante el Concilio Vaticano II se habló de aprovechar los aportes de una sana psicología. Así dice el texto. Y es precisamente en el documento de los Tantos Dios, de manera especial en lo que respecta a la formación a la vida consagrada, y así se abren las puertas para que las ciencias humanas entraran en el terreno delicadísimo de la formación sacerdotal. Habla también de la pedagogía y de la sociología. Entonces, ya, una sana psicología. Allí quedó la frase, creo que nos ha servido, porque justamente tiene que ver con el tema que decía yo anteriormente, de tener también, pues por supuesto, una antropología filosófica y teológica que fundamente la visión integral del hombre. ¿Por dónde podemos nosotros continuar en este sentido? Decía tanto la Gaudium et Spes como Perfecte Caritatis, hay que reconocer y ampliar suficientemente en el trabajo pastoral no solo los principios teológicos, sino también los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicología y en sociología, llevando hacia los fieles a una más pura y madura vida de fe. Estamos en otros tiempos. Ya no estigmatizamos, digamos, a las ciencias profanas. Ya hay un diálogo interdisciplinario. Y aquí, entre paréntesis, yo comento esto que a mí me gustó, pues, de la universidad donde estudié. Yo estudié en la Universidad Salesiana de Roma, ahí estudié la licenciatura y
el método fundamental, así de base, es que todo tiene que ser interdisciplinario. Y la Iglesia ahora cada vez está aceptando, digamos, y promoviendo que tengamos un diálogo, y escuchamos nosotros al Papa Francisco subrayando esta, digamos, subrayando la idea de que en estos tiempos la Iglesia necesita un diálogo interdisciplinario, al interno y al externo, ad intra y ad extra. Bien, por principio no queremos caer pues en el peligro de confundir lo que puede ser el aporte científico de una disciplina como lo es la psicología, con aquel que la dirección espiritual y el acompañamiento vocacional proponen en el campo del discernimiento, en donde se tienen otras finalidades y otros métodos. Y subrayo lo último, otras finalidades y otros métodos. La dirección espiritual y el acompañamiento vocacional tienen su propia finalidad y su propio método, y especialmente se refiere al tema esencial de la experiencia de Dios en la vida de todos los días, en donde el Señor va llamando a quien Él quiere y donde alguien acompaña con la dirección y el acompañamiento vocacional para descubrir precisamente el carisma que Dios regala. Mientras que la psicología tiene precisamente otro método, y entonces va sobre la experiencia humana y cómo esa experiencia humana se ha desarrollado pues de manera especialmente en la salud psicológica. Bien, por ello estamos de acuerdo en la siguiente afirmación: las modernas aportaciones de la psicología en ningún caso tienen un valor sustitutivo. Si hubo la tentación de sustituir, pues fue un error, fue una verdadera tentación. No, nosotros estamos de acuerdo que la psicología no tiene que sustituir, y mucho menos a la dirección espiritual o el acompañamiento vocacional, precisamente porque tiene su método y tiene su finalidad. Entonces, no tiene en ese sentido valor sustitutivo, precisamente porque no se quiere sustituir, sino auxiliar. Cuando se proponen los aportes científicos de la psicología, se aclara lo siguiente: los procedimientos psicológicos en el discernimiento de las vocaciones tienen la función de decir si existen las condiciones psicológicas de aptitud o ineptitud para la vida religiosa consagrada. Subrayo, tiene la función de decir si existen las condiciones psicológicas de aptitud o ineptitud para la vida religiosa consagrada. En esto, el Concilio Vaticano II es muy preciso, y recordarán ustedes que dice con mucha claridad: dígasele a tiempo a los que van a entrar o a los que ya están en el seminario que si no tienen las aptitudes para la vida religiosa consagrada, inmediatamente busquen otro camino en la Iglesia. Lo dice con mucha caridad. Eso no significa que se descarte a nadie, sino que simplemente hay que subrayar esto de la aptitud o ineptitud para la vida religiosa consagrada. Yo no quiero entrar en controversia analizando las palabras aptitud o ineptitud, porque entonces caeríamos en un equívoco ahora discutiendo esto, sino que durante el desarrollo del tema se irá precisamente aclarando. Bien, por eso aceptamos la definición siguiente de discernimiento. Ven ustedes, desde este campo de la psicología hay que aceptar muy bien qué es el discernimiento para que uno no tenga que hacer unas mezclas raras en el trabajo psicológico. Aceptamos aquí por discernimiento
el carisma o la capacidad lograda mediante la experiencia y prudencia, con la ayuda de la gracia, por medio de lo cual se intuye el origen sobrenatural o no de los movimientos o motivaciones de una persona en orden a la vocación. Pude haber citado otros documentos con pastores de Abobobis, como la misma Ratio, etcétera, pero no. Me gustaron estas palabras muy precisas, justamente porque eso es el discernimiento. Y entonces, un psicólogo o una psicóloga que trabaja en un seminario no puede entrar en el campo del discernimiento. No puede decir si alguien tiene vocación o no tiene vocación. No es su trabajo. Entonces, ese es el trabajo precisamente del director espiritual o del acompañamiento, del acompañador, acompañante vocacional. Mientras que, como dijimos anteriormente, la psicología o el psicólogo o la psicóloga ayuda precisamente para que, dando conocimiento a el formando o a los formandos sobre su aptitud y ineptitud, puedan precisamente ponerlo en el ámbito de la experiencia del discernimiento. Bien, por esta razón, puesto que el sujeto de este proceso permanente es una persona, resulta muy importante que la madurez humana se exija como un proceso paralelo. He puesto en cursivas madurez humana justamente porque es como la puerta de entrada para el auxilio de la psicología en la formación permanente, que ya los padres saben ustedes que, digamos, respecto a la dimensión de la formación humana, dice Pastores de Abobobis, es el fundamento. No significa que disminuya el valor de las otras dimensiones, sino simplemente que es el fundamento. Por allí se empieza. En este sentido preciso, se incorpora el auxilio de la psicología en la formación sacerdotal. Es justamente el auxilio de manera especial en la dimensión de la madurez humana, pero también es auxilio en las demás dimensiones de la formación. Naturalmente, la ayuda de las ciencias psicológicas se ha de insertar con equilibrio en el itinerario vocacional, integrándola en el marco de la formación global del candidato para salvaguardar el valor y el espacio propios del acompañamiento espiritual. Durante los siguientes días, de martes, miércoles, jueves, viernes, van a tener ustedes más de esto, especialmente todo lo que tiene que ver con los itinerarios y algo mucho más. Entonces, precisado este punto, decimos el clima de fe indispensable para que madure la respuesta generosa a la vocación recibida de Dios, permitirá comprender correctamente el significado y la utilidad del recurso a la psicología, que no elimina todas las dificultades y tensiones. Gracias a Dios hay más confianza en el trabajo de la psicología, en el trabajo de la madurez humana ayudado por la psicología, y entonces ahora hay más colaboración precisamente con el equipo formador. Uno de los documentos, me refiero al de las, digamos, que tienen que ver con la aportación de la psicología en la formación, aclara que justamente los psicólogos y las psicólogas no pueden pertenecer al equipo formador para que justamente haya autonomía en los trabajos. Y a mayor autonomía puede haber mayor colaboración, pero no necesariamente que se confunda una cosa con otra. Es muy delicado y no voy a entrar en este momento a un tema muy delicado que se puede retomar en congresos o en cursos entre psicólogos y psicólogas, especialmente cuando hay problemas de, digamos, también la tentación de que los formadores pidan datos
sobre los alumnos que puedan romper la confidencialidad profesional. Y esto es otro punto donde es muy delicado y hay maneras profesionales de que incluso precisamente los acompañantes en este proceso psicológico puedan dar a conocer. Padre Sotero, perdón, activar su gracia. Tenía su... Ya, Ahí sí, ahí sí. repito nada más este momentito, justo que necesitamos ser muy cuidadosos. Los procesos, ni el proceso psicológico interviene en el proceso de formación en el sentido de eh, mandar, digamos, ciertas directrices, ni la formación interviene, pues, en mandar ciertas directrices a la ayuda profesional de la psicología, sino que siendo autónomos pueden colaborar perfectamente. Es decir, ya también la congregación para el clero y digamos el cuidado que se tiene en OSLAM y en las organizaciones de seminarios nacionales, se han aclarado estos temas, pero creo yo que siempre puede existir allí alguna duda o alguna equivocación y hay que estarlo aclarando precisamente. Bien, favorece una mayor toma de conciencia y un ejercicio efectivo de la libertad, más efectivo de la libertad para librar una lucha abierta y franca con la ayuda insustituible de la gracia, dice el Papa Juan Pablo II precisamente. Bien, entro después de ver lo que tiene que ver con los documentos, la colaboración en la formación sacerdotal, el papel de la psicología, entro precisamente a puntos específicos en donde la psicología apoya. En primer lugar, a la persona del formando y a su salud psicológica. Esto es precisamente lo que nos toca. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se hace en general? Porque no podemos entrar en más cosas específicas, pero ¿qué se hace en general? ¿Por qué necesitamos nosotros trabajar? Necesitamos trabajar sus necesidades fundamentales, conocer y ayudar a que las necesidades fundamentales estén satisfechas. ¿Qué cosa hay más allá justamente de las necesidades fundamentales? Ahorita lo explico, el desarrollo psicosocial sano de una persona, la integración de su identidad, no solamente la suma de las identificaciones y criterios de madurez o salud psicológica, que significa tener un marco de referencia, salud emocional, salud social, salud intelectual operativa. Entro a esto, no hay que despreciar el tema de las necesidades fundamentales. Sí, yo me atrevo a decir una cosa así con conocimiento de causa. Si tenemos tantísimos problemas en la iglesia, especialmente en el campo de la afectividad y la sexualidad, es porque no hemos revisado suficientemente el tema de las necesidades fundamentales, de cuánto estén satisfechas o no. Recurro a... puede haber muchos estudios sobre este tema. ¿Cómo poder ahondar en el trabajo de del conocimiento de las necesidades fundamentales? ¿Cómo ayudar a los muchachos formandos a que revisen precisamente cómo están sus necesidades, satisfechas o insatisfechas? ¿Cómo están? Pongo un ejemplo de los métodos que se quieran utilizar respecto al análisis de las necesidades fundamentales.
Por facilidad pongo una cosa que ustedes conocen suficientemente. Este ejemplo precisamente de la satisfacción de las necesidades que ustedes conocen como la pirámide de Maslow. Bien, miren, me detengo en este momento nada más. Por ejemplo, a ver, al momento en que yo estoy acompañando a un muchacho y entonces también él está siendo acompañado en la formación humana por un coordinador de la formación humana, un formador de la formación humana, vamos a hacer un repaso histórico de cómo fueron sus necesidades allí, las más elementales, cómo vivió, digamos, la satisfacción o insatisfacción de sus necesidades, las más elementales, las de el alimento, las de el cuidado en el contacto humano, las de, digamos, ahí una seguridad súper básica, digamos, en lo físico, en lo fisiológico, necesidades biológicas. Bien, si esto no se vivió satisfactoriamente, por supuesto que va a tener consecuencias en todo lo que viene por delante. Después podemos hacer un análisis, digamos, de todas aquellas necesidades que tienen que ver con la seguridad. Es decir, fue cuidado el formando, fue cuidado de los peligros que había, no había digamos, esta sensación de que podía ser atacado, agredido, más bien fue cuidado, decimos nosotros en México, apapachado, es decir, muy cuidado, con mucha ternura, con mucho afecto, en un ambiente donde se superaban los conflictos y donde no había tanto ruido emocional. Es decir, cómo fue creciendo en esa satisfacción de esas necesidades. Paso al otro. Y entonces, si por ejemplo satisfizo estas necesidades que se llaman de afiliación, es decir, yo puedo sentir que tengo una familia, que me pertenezco a una familia, que allí puedo estar cobijado por, digamos, un grupo humano que me ayuda a crecer y que puedo relacionarme con los demás. Otra vez, satisfaciendo precisamente las necesidades elementales, biológicas, fisiológicas, de seguridad y ahora incluso en relación con los demás. Fíjense que si nosotros conocemos cómo Escucha ese silencio. Padre. otra vez, ¿ya? Sí, muy breve, muy breve. ¿Estamos bien? Sí, muy bien, padre, ahora sí. Ahora sí, muy bien. Entonces, si yo puedo seguir a un seminarista, lo puedo seguir en este proceso, estoy viendo que en su proceso ya formativo incluso está saliendo la petición de satisfacer ahora necesidades que no satisfizo antaño. Entonces, yo puedo ir viendo qué cosa es lo que necesita un seminarista, qué cosa necesita ahora, porque también está reflejando lo que no satisfizo en sus primeros años, en su infancia. Esto es muy importante porque un formador agudo puede notarlo. No se necesita tener tanto conocimiento de la psicología, pero la ayuda de la psicología, la ayuda del psicólogo, la psicóloga, entonces está poniéndole nombre precisamente a esas necesidades. Es que, por ejemplo, si pongo yo el ejemplo delicado de la pertenencia, si yo no me siento pertenecido, voy a tener muchas dificultades en cuanto a la relación con mi grupo, a la relación con mis superiores, con mis formadores.
Si yo no me siento pertenecido, es decir, si no satisfago estas necesidades de afiliación, voy a tener muchos problemas en la relación allí, me voy a sentir descartado, disminuido, marginado, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, vamos a revisar esas necesidades y vamos a satisfacerlas ahora. Antes de decir, pues este muchacho simplemente no avanza, no se compromete, no se une a los demás, no se integra a los demás, va para afuera. No, vamos a ver qué cosa hay de fondo. Y entonces, cómo, si esta persona se ha sentido insegura, si se siente desintegrada, vamos a ver cómo ahora satisfacer esas necesidades con la ayuda precisamente de la psicología. Pero voy un poquito más adelante a lo que se llaman tanto la afiliación como el reconocimiento, son las necesidades psicoafectivas, psicosociales. Si una persona carece de la satisfacción de las necesidades de reconocimiento, vamos a ver que va a tener actitudes, por ejemplo, polarizadas. Por un lado, casi deprimido porque piensa o siente que no se le reconoce, que no se le acepta, que no se le valora. Y por otro lado, la otra polarización es de entrar en sentimientos de superioridad para hacerse reconocer. Pero los sentimientos de superioridad en realidad son sentimientos de inferioridad. La manifestación de superioridad normalmente habla justamente de sentimiento de inferioridad y lo tocaremos más adelante con el tema de la autoestima. Y por último, si estamos hablando de necesidades, vamos a llegar al punto de la autorrealización. Es decir, cuando yo siento que mis necesidades en general, desde las más básicas hasta ahora, la necesidad de sentir que tiene sentido mi vida, que tengo yo un proyecto de vida, que tengo una opción fundamental, como decimos nosotros entre el lenguaje teológico. Entonces, estoy viendo qué cosas se puede hacer con mi vida justamente en la formación sacerdotal. Y fíjense ustedes, yo aclaro esto cuando voy a hablar del siguiente tema. Algunos con este esquema, cuando llegaban al punto de la pirámide, decían, bueno, la autorrealización a lo mejor es que alguien se siente satisfecho solo consigo mismo y no se hace responsable de los demás. Yo les tengo que decir una cosa, el mismo autor de esta pirámide de necesidades pone como ejemplo a personajes de nuestros tiempos como Martin Luther King, Gandhi, eh, pero pues especialmente pone también a Einstein, pero pone a Jesucristo como un ejemplo de una persona que puede ir satisfaciendo sus necesidades hasta que puede llegar a la autorrealización como el signo más fuerte del amor a los demás, de la entrega por los demás. En ese sentido, para que no alguien no se quede con la impresión de que solo se trata de satisfacer las necesidades de nuestros seminaristas. No, no es eso. Es que sin eso no va a haber progreso en otras áreas. Muy bien, voy con lo demás. ¿Por qué puse un apartadito de más allá de las necesidades fundamentales? Justamente aquel que tiene satisfecha sus necesidades fundamentales puede satisfacer necesidades superiores. Entonces, la nueva ratio está hablando, por ejemplo, de la interiorización del Evangelio. Yo creo que si alguien no tiene precisamente satisfechas las necesidades fundamentales, va a ser muy difícil que interiorice el Evangelio, porque va a estar como distraído. Entonces vamos a ayudar nosotros primero en la parte humana, vamos a ayudar al formando a que
esté muy bien formado en la satisfacción de sus necesidades fundamentales y para que ahora allí, junto a este proceso, le vayamos dando el Evangelio como algo esencial, de tal manera que interiorice el Evangelio. Algunos hablan, a mí me parece muy justo, muy preciso, que hablan precisamente de la interiorización de los valores evangélicos, como quiera llamarse, pero creo que estamos en ese sentido muy de acuerdo. Entonces, voy a poner el ejemplo de cómo una persona que tiene satisfechas sus necesidades fundamentales puede satisfacer otras necesidades que son, pareciera que son paradójicas. Por ejemplo, si Jesús, a la hora de invitarnos, de que demos un paso de calidad en la espiritualidad, nos recomienda, pues, oren en silencio, ayunen sin que nadie lo sepa, den limosna sin que lo sepa nadie. Entonces, una persona que se siente ya reconocida, que se siente valorada, que se siente realizada, pues no va a necesitar del reconocimiento farisaico del que habla Jesús. Entonces tenemos que ayudarle también a la persona a que ya satisfechas sus necesidades, ahora ya puede orar, ayunar y dar su limosna, su obra de misericordia, sin necesidad de satisfacer otra necesidad. Si notan ustedes esto que hace Jesús, se lo lleva el Espíritu Santo al desierto. Esto, por ejemplo, si Maslow pone como ejemplo a Gandhi, dice, justamente, aunque no necesita el reconocimiento, pero ahora puede ayunar porque ha satisfecho bien sus necesidades fundamentales de comer, de beber, etcétera, etcétera, incluso necesidades afectivas y sexuales que tienen que ver con el ayuno o que tienen que ver con la oración, pero no se puede pasar a la vivencia de los consejos evangélicos digamos, con claridad espiritual si no se tienen satisfechas las necesidades. Alguien lo puede hacer ahora justamente como estoy satisfaciendo necesidades superiores que tienen que ver con la autorrealización, que tienen que ver con la espiritualidad, si lo decimos con claridad. Y es precisamente la autorrealización el signo del amor evangélico. ¿Qué es lo que realiza a una persona cuando tiene esta necesidad, fíjense, necesidad de dar la vida por los demás? Porque interiorizó el Evangelio y ahora alguien que no tiene satisfecha su necesidad no va a estar pensando en dar la vida por los demás, va a estar pensando solo en satisfacer sus necesidades. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero eso nos ha dado muchos problemas en la vida afectiva de los seminaristas, vida afectiva de los seminaristas y los sacerdotes. Bien, sigo. Pongo el ejemplo también de un desarrollo psicosocial sano. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? Digamos, ¿dónde podríamos nosotros ayudar, ver que alguien está desarrollando su personalidad? Hay muchas teorías del desarrollo. A mí me ayuda mucho esta, es muy sencilla y justamente porque aporta este modelo, que una crisis rompe una etapa para poder pasar a la otra crisis, y ustedes habrán escuchado justamente esto de las 8 etapas de la vida. Se llama mapa epigenético de Erik Erikson. Muy bien, sobre todo porque se quiere lograr una identidad sana. Entonces, voy con la primera rapidísimo, para no tardarme y dar oportunidad a alguna pregunta. Buscar en la historia clínica precisamente
si se creció en un ambiente de confianza, de ayuda, de calidez afectiva, de tal manera que esto sea, dice Erickson, la confianza básica es la piedra angular de la personalidad. Ya con esa frase creo que nos podríamos quedar allí. ¿Verdad? Si todo comenzó bien, si comenzamos con confianza básica entre el primer y 2 años, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, pues ya tendremos datos en las historias clínicas, en las historias eh, familiares, tendremos datos precisamente de que alguien empezó a crecer bien o también empezó a crecer mal con un ambiente de desconfianza que va a permanecer durante toda la vida. Justamente es el fundamento, la flecha horizontal nos dice que la confianza básica o la de confianza o la desconfianza es el fundamento de la siguiente, pero una persona, voy con lo positivo, una persona que digamos que vivió sus primeros 2 años en confianza básica, va a ser una persona autónoma. Y la persona autónoma va a ser una persona que va a tener iniciativa. Y la persona que tiene iniciativa va a ser laboriosa, productiva. Y la persona que es laboriosa y productiva va integrando su identidad. Y la persona que ya tiene una identidad y que puede salir, aquí está puesto de 12 a 18 años, pero ahora todos están de acuerdo, los psicólogos, en que la adolescencia psicológica va terminando por allá por los 24 años, pero vamos a hacer, digamos, vamos a aceptar este dato para seguir trabajando los procesos psicológicos. Y cuando una persona sale de esta etapa de la identidad, es decir, termina su adolescencia psicológica, se puede comprometer con los demás. A eso se le llama el área de la intimidad, la etapa de la intimidad. Y si alguien ya no solamente encontró su identidad, sino ahora se puede comprometer con los demás, y entonces ahora pasa a generar. Es decir, no solamente ya estoy comprometido, digamos, sino que ahora ya estoy generando, ya estoy trabajando, ya no solamente me relaciono con los demás, sino que ahora ya puedo aportar a los demás. Y si yo puedo aportar a los demás, ¿qué cosa, digamos, qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es justamente vivir una personalidad integrada. Pero nada más así de comentario. Si ustedes ven los contrarios, la desconfianza, si una persona crece con desconfianza, después será una persona que vivirá con vergüenza, será una persona que tendrá culpa, en vez de desarrollarse en la iniciativa, va a tener miedos, culpas, timideces, y va a crecer con sentimientos de inferioridad. Entra a la adolescencia con una confusión terrible de roles y no sale de allí. Imagínense que una persona con confusión de roles se quiere ordenar sacerdote. Pues qué cosa lo que pasa, se podrá ordenar sacerdote, pero entonces vivirá en el aislamiento porque no se va a comprometer con los demás, vivirá allí en esas confusiones, estará estancado y al final vivirá su vida adulta, mayor, con desesperación, sin saber exactamente en qué consiste su vida. Muy bien, pues hemos dado digamos, una revisada general de dónde, acá están 2 procesos, el de las necesidades y el de desarrollo psicosocial, y con eso los psicólogos tenemos ya muchísimo trabajo, pero pues no se nos acaba ahí. Entonces, paro aquí tantito, me paro en este momento, justamente para preguntarle al padre Cristian, ¿qué hacemos, padre Cristian? Bien, vamos a hacer unos momentos de receso, unos minutos, en primer lugar para
que el padre Sotero también pueda avanzar, pero para comenzar a recibir ya sus preguntas por el chat, vamos a recoger esas preguntas. Ustedes saben que siempre se excede bastante el número de preguntas, no podemos responderlas todas, pero sí vamos a hacer un momento de tranquilidad para que ustedes formulen la pregunta y vamos progresivamente haciéndonos llegar al padre Sotero para que él también tranquilamente las pueda ir respondiendo. Vamos a dejar entonces unos minutos. Me decías, padre Cristian, que tendríamos 5 minutos para Sí, regresar al tema, ¿verdad? unos 5 minutos, muy bien, unos 5 minutos. Gracias. Y regresamos, mientras tanto, si ustedes formulan las preguntas, para luego se las transmitimos directamente al padre Sotero. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias por este momento, este espacio. Vamos a ir entonces formulando algunas preguntas que ustedes ya han enviado al chat para poder transmitirlas al padre Sotero. ¿Me escucha bien, padre Sotero? Sí. Escucho bien, sí. Una primera pregunta que aparece entre las muchas que ya han llegado. eh, ¿Cuáles son y cuáles suelen ser los temas más frecuentes por los que el seminarista se acerca al psicólogo y cómo debe ser el abordaje del psicólogo, lo que ha de tener en cuenta? Bien. Eh, No respondo esa pregunta, padre, porque enseguida voy a decir cuáles son los tópicos más frecuentes. Perfecto. Paso entonces a otra pregunta, ya que la Sí, vas a responder más adelante. gracias. Es recomendable, otra pregunta, ¿es recomendable que los seminaristas que ingresan al seminario conozcan su informe psicológico que se solicita al momento de postular, según su experiencia? También eso lo responderé, pero pues puedo responder acá inmediatamente. Perfecto. En general, el proceso profesional es que primero se le da a conocer a la persona que se le está haciendo su estudio de psicodiagnóstico, se le dan a conocer los resultados. Después, independientemente, por supuesto, hay empresas que piden los resultados directamente, pero con el seminario nosotros estamos haciendo siempre un diálogo de tal manera que si yo le doy primero los resultados al seminarista o al que va a entrar al seminario, entonces justamente él puede tener más elementos de decisión para entrar o no, o para continuar o no. Perfecto. Otra pregunta, padre Sotero, ¿cómo se puede informar o advertir desde la psicología, sin faltar a la ética profesional, problemas estructurales de los seminaristas, en especial aquellos que se relacionan con el ámbito afectivo y que afectan gravemente la vida comunitaria? Sí, fíjate que ese es el tema probablemente el más difícil de todos. Y he dejado para el final de nuestro tema algunos problemas que justamente tienen que ver con la pregunta que me haces y que es muy delicado el tema en donde se le tiene que decir con toda claridad al alumno que por ser eh, digamos, estructural, por ser incluso un rasgo de personalidad que está allí enfermizo, pues que va a tener muchos problemas en continuar con un estilo de vida como el que pretende vivir en el sacerdocio. Entonces, es muy complicado, pero creo que es muy importante que se pueda decir con toda claridad, porque los problemas se ven a la vista, entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo en el campo de la psicología se puede decir justamente como lo decía anteriormente, si eso le causa ineptitud. Un poquito más adelante veremos los criterios de idoneidad. Gracias, padre. Tal vez una pregunta parecida. ¿Hasta dónde puede llegar el psicólogo en su diagnóstico
tanto en el proceso de admisión como en el proceso formativo, ¿impera su diagnóstico o queda a criterio del equipo formador? No, no, el psicodiagnóstico es el resultado, es parecido a cuando se hace un análisis químico, es decir, simplemente dice con los recursos que se tengan, con los instrumentos que se tengan, se dice el psicodiagnóstico y el pronóstico. Entonces, eso es lo que se entrega, pero el criterio de los formadores puede ser distinto, pero al menos que se diga, yo entregué este psicodiagnóstico en base a los estudios que hice y ahora les mostraré cuál es el estudio que se hace y cómo se elabora un psicodiagnóstico. Ujú. Tú me dices, Padre Sotero, hasta dónde llegamos con las preguntas. Yo Sí, creo que avanzo porque las preguntas tienen que ver con algo que viene adelante. perfecto, perfecto. Muchas Sí, gracias, muchas gracias. sí, continúo entonces. Adelante, gracias. Te agradezco mucho las preguntas y dejo, cuando tú me digas, Padre Cristian, dejo un momentito para alguna otra pregunta. Muy bien. Entonces, estamos hablando precisamente de que un buen desarrollo psicosocial nos darían precisamente la integración de la identidad. Nosotros crecemos con identificaciones parciales, pero una persona no es la suma de las identificaciones, sino es la integración de todas las identificaciones, y a eso se le llama la identidad, que es otro tema también por desarrollar allí. Ahora, voy con los criterios de madurez o salud psicológica, que es el punto, digamos, también delicado del asunto. Bien, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos para ser maduros? Necesitamos precisamente de 4 criterios. El primer criterio se llama marco sano de la referencia. Marco sano de referencia significa que yo puedo tener un concepto sano de mí mismo. Y un concepto sano no significa que sea exagerado, sino que un concepto sano es el que me va a dar autoestima sana, autoestima positiva. En general se dice que responde, como decía una obra de un autor, decía, se puede responder a 3 preguntas en este marco sano de referencia. ¿Quién soy yo? Es decir, el conocimiento de mi persona, qué recursos tengo para seguir adelante y cuáles son mis metas, qué es lo que quiero lograr. Se responden esas 3 preguntas en este marco sano de referencia. Pero al mismo tiempo, digamos, estos 4 criterios van relacionándose entre sí. Es decir, ¿qué significa que yo tenga madurez emocional? Pues que tenga yo la conciencia de qué experimento, qué siento, qué nombre le puedo poner a mi emoción. Esa emoción, si la puedo yo experimentar sin evadirla, sin, digamos, no se puede reprimir una emoción, pero sin evitarla, sino simplemente esta es la vida emocional, esta es la vida espontánea, automática, digámoslo así, en la persona, porque son las reacciones naturales, espontáneas en la vida de una persona. Y, digamos, esto de la madurez emocional, pues a veces es junto con el marco sano de referencia del concepto de sí mismo y la autoestima. Si notan ustedes, estas 2 áreas primeras están siendo todavía mucho problema en la formación sacerdotal. Es decir, nos dan muchos problemas como resultados, porque cuando hay muchas carencias, por ejemplo, en un concepto, si alguien tiene un concepto negativo de sí mismo y de repente
ni siquiera reconoce pues, el tipo de emociones que tiene, etcétera, va a ser un problema muy grande y los vemos a la vista precisamente. Pero un tercer campo es lo que tiene que ver una persona madura, es aquella que coopera, que colabora, que no se deja presionar por el grupo, pero que tampoco entra en la terquedad, sino que es una persona que puede mantener un equilibrio entre su persona y la relación con los demás, sin que el grupo se lo trague, digamos, lo devore, ¿no? Y una última que tiene que ver el criterio de madurez de lo intelectual operativo, es decir, que una persona tenga la capacidad para resolver problemas antiguos y nuevos, que pueda, una persona que pueda incluso tener un bagaje de conocimientos organizados, sistematizados y que también tenga un bagaje cultural. Lo estoy haciendo muy rápido, pero digamos que tener en cuenta precisamente esto mismo nos va a servir justo para pasar después al tema de lo que tiene que ver con los criterios de idoneidad, en donde la psicología pues entra de lleno allí para decirle al sujeto y también en ese sentido que lo pueda comunicar a los formadores. Fíjense ustedes que yo aprovecho para decir una cosa muy importante. Digamos, desde el 84 para acá, yo he trabajado, desde el 1984 he trabajado en nuestro seminario y ayudando a otros seminarios. ¿Qué es lo que he notado? Que si tú favoreces la confianza con el que tú acompañas, entonces esa confianza se ve reflejada en que ese formando va a tener la capacidad o va a tener la facilidad de relacionarse con su formador de la formación humana con más confianza, para que el de la formación humana digamos, no esté inquieto de cuáles son los temas que están trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más confianza hay en la consulta psicológica, también hay más confianza en el fuero externo de la formación humana. Digamos, es algo de mucha coherencia en este sentido. Entonces, aprovecho para decir eso porque lo que es importante es crear confianza, confidencialidad, crear un ambiente ahí de mucha empatía en ese sentido. Entonces, es poquita la experiencia, pero creo que puedo hablar con conocimiento de causa. Bien, en el trabajo específico de la elaboración del psicodiagnóstico, yo he tratado de hacer una supersíntesis de lo más básico por donde se puede empezar y después se puede hacer mucho más completo, pero en la reunión pasada de la reunión latinoamericana de psicólogos que trabajan en los seminarios, psicólogos y psicólogas, llegamos a un acuerdo del manejo de estos instrumentos, aprovechando la experiencia de tantos que tienen también ya mucha carrera en este campo. Y yo hago una súper síntesis porque son como de los recursos más internacionales, de los más conocidos, de los más experimentados, como de los más confiables. ¿Cuáles son los recursos para tener un psicodiagnóstico lo mejor conformado que se puede? Bueno, yo recurro primero aquí a una frase del Papa Francisco. Ojos abiertos ante exámenes psicológicos de seminaristas y del Papa Francisco. Fíjense ustedes que a favor de la ayuda de la psicología, el Papa pone esta frase precisamente porque ya siendo Papa recuerda cómo consultaba a una psicóloga en Buenos Aires y entonces la psicóloga le decía, pues no puedes tú tener solo tu criterio desde el punto de vista externo, porque decía el Papa, le decía a esta psicóloga, oye, pero se ve un muchacho bueno, pero se ve
así noble. Y entonces la psicóloga le decía, sí, pero ya ordenado sacerdote, si va con esta estructura psicológica, lo verás al contrario. Y por eso decía el Papa, pues a nuestro favor, precisamente, ojos abiertos ante exámenes psicológicos de seminaristas. Pero no cualquier examen psicológico, no, se necesita ser muy profesional en este campo. Y a mí me dio mucho gusto que en la reunión internacional de psicólogos que trabajan en los seminarios, pues vimos el análisis justo delicadísimo de este, aparte de otros recursos. Voy a hablar del tema en general de los recursos para lograr el psicodiagnóstico. Paso, ¿cuáles serían estos, eh, eh, cuáles serían estos recursos precisamente del psicodiagnóstico? ¿Cuáles serían? Entonces, en primer lugar, este es fundamental. La entrevista de anamnesis o anamnesis, como se quiera decir. De aquí se elabora un documento que es muy importante, que se llama la historia clínica. Son entrevistas muy profundas, eh, donde después de hacer una aclaración al formando, se le dice que se le van a hacer preguntas pues profundas, que se van a manejar de manera muy confidencial y que nosotros necesitamos explorar junto con él. Él no dirige la entrevista, la dirige el psicólogo de esta entrevista de anamnesis. Entonces, se hace la historia clínica completa sobre su salud, sobre su escuela, sobre su familia, sobre sus amigos, sobre sus gustos, sobre etcétera. Una entrevista completa. Es decir, se llama de anamnesis porque es todo lo que él recuerde. Todavía no se recurre al conocimiento que nos pueda dar la familia. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, porque hay datos de la primera infancia. Por ejemplo, si se trata de su salud y a lo mejor fue internado por una enfermedad al primer año de vida, a lo mejor haya necesidad de preguntar a la familia, pero para obtener datos. Pero no es lo más importante en este sentido el dato, sino también la interpretación o el recuerdo que la persona tenga de esos datos. Este es un primer elemento. Ningún psicólogo comienza con otra cosa más que con esto si quiere llevar un proceso serio. Porque si no, después tendría que regresarse a conocer datos. Entonces, importantísimo esto de la entrevista de anamnesis. Esto normalmente te puede llevar 3 o 4 entrevistas, más o menos de 50 minutos cada entrevista. O sea, es una cosa muy seria, muy importante. Se incluye el familiograma para ver todas las relaciones allí que hay entre la familia. Ahora, por ejemplo, es muy importante el familiograma para conocer todos los problemas que hay con las familias, familias de un solo padre, familias que, digamos, reconformadas, reconfiguradas, con medios hermanos, con padres divorciados, etcétera, etcétera. Es un asunto que el psicólogo maneja. Yo en los cursos de la formación para los formadores le enseño a los formadores a hacer un familiograma esencial para que tengan como un mapa de justamente cómo ha vivido su experiencia familiar. Un segundo punto son las pruebas estructuradas. Es decir, lo que se llama, lo que popularmente se llama la batería de tests, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las pruebas estructuradas? Las más recomendadas, subrayo, las más probadas, las más experimentadas, las más internacionales, las que tienen mucha investigación de fondo. ¿Cuáles serían esas pruebas estructuradas? Se dividen por áreas. En primer lugar, las que tienen que ver con la personalidad. Y es muy conocida, muy fiel, es muy confiable, una prueba de personalidad que se llama MMPI, es de personalidad y tiene varias formas, pero yo les puse
la guión 2 porque es un poquito más breve y es un poquito más fácil para los adolescentes especialmente. Y una muy conveniente que se llama Los 16 factores de la personalidad de Cattell. Esta revisa incluso 16 escalas de la personalidad, mientras que el MPI básicamente revisa originalmente 10 escalas, pero también escalas auxiliares. Entonces, el conocimiento sobre la personalidad de un formando es bastante completo ya hasta aquí, pero me estoy refiriendo solo a las pruebas estructuradas si se trata de la personalidad. No son todas. Entonces, ¿con qué se tienen que completar? Con las pruebas que se hacen de inteligencia, del coeficiente intelectual. No se puede uno confiar de la impresión si algún formador tiene, digamos, a un alumno en sus clases, no se puede confiar si, para decir tiene un coeficiente intelectual porque me responde a las preguntas, porque la inteligencia tiene muchos elementos medibles, es decir, lo lógico deductivo, lo analítico, lo sintético, lo formal, lo espacial, etc. Son muchos elementos que se analizan, que se miden en la inteligencia. Y entonces, ya también ahora hay pruebas que tienen que ver con la inteligencia emocional y con la inteligencia moral. Entonces, pero vamos a dejarlo aquí en el coeficiente intelectual, que tiene muchos elementos. ¿Cuáles son las pruebas más recomendables? El Raven, que ahora ha sido reformado y también tiene una versión avanzada, es decir, para aquellos que se les aplica el Raven reformado al inicio del proceso y a la mitad del proceso, y se pone el Raven al final del proceso avanzado, me estoy refiriendo más o menos después de unos 7 años. Y uno muy recomendable, probablemente el más completo, el más preciso, que necesita un tiempo especial para aplicarse, que es el WISE, o Wechsler para adultos, y el Reynolds. Si yo tengo algunos elementos ya de la personalidad y tengo unos elementos de la inteligencia, voy completando justamente mi psicodiagnóstico. Todavía no lo completo, pero ¿qué pongo? Necesito revisar porque son medibles las aptitudes. Esas son medibles. Entonces, ¿con qué me puedo ayudar? Con el CUDER, con el McCarthy Scale. Me da otras, para tener una visión de, porque puedo yo medir para qué, para cuál aptitud puede apuntar mejor, cómo puede aprovechar mejor sus cualidades, etcétera, etcétera. Y después, si en este también se miden precisamente los valores, el que conocemos más popular para todos, más accesible, es el de Alport, porque también está estandarizado para muchos países. Esta es la parte, ojo, de las pruebas estructuradas. Un buen psicólogo, digamos un psicólogo que necesita más datos, también puede ayudarse de las pruebas que son proyectivas. El Machover, que tiene que ver con, ustedes lo conocen como el dibujo de la persona, el HTP, que es el House Tree Person, sobre el árbol, la casa y la persona, el TAT, que es proyectivo, digamos, de apercepción temática se llama, el Rorschach, que es muy complicado de aplicar, pero es uno de los más completos. Se necesita ser muy especialista para aplicar bien el Rorschach porque es muy profundo y muy completo. También se puede aplicar el de la familia, Orot, y luego también las frases incompletas en blanco del Router, que es también muy completo. Antes se utilizaba el de frases incompletas de Sachs, también puede servir.
porque son proyectivas. Aquí depende cómo pueda responder las pruebas el alumno. Y subrayo lo siguiente. Estas pruebas, tanto las estructuradas, la anamnesis, las estructuradas y las proyectivas, administradas y calificadas solo por el especialista. No, que no lo haga otra persona que no sea el especialista, porque si no va a meter ahí interpretaciones raras, ¿verdad? Entonces, en el proceso, uno primero pone las pruebas estructuradas y las proyectivas, las estructuradas, después puede hacer el análisis en ese orden para que no haya mala interpretación o una interpretación prejuiciada en ese sentido. Muy importante eso. Después, ya que tienes todos los datos de la anamnesis, de las estructuradas y de las proyectivas, ya que tienes todo eso, se hace un cuadro de conjunción. No se debe uno confiar nunca de una sola prueba. Entonces, haces tú un cuadro de conjunción, pones en coherencia todos los datos que tengas a la mano de los recursos de psicodiagnóstico que has hecho, y luego viene el diagnóstico. Es decir, entonces ya se dice cómo están en su personalidad, en su inteligencia, en sus aptitudes, en sus valores, cómo está en su vida emocional, cómo está todo, y ya se hace el diagnóstico. Y se dice, también es muy importante, según el diagnóstico, si yo tengo este diagnóstico, por lo tanto, en 5 años o 7 años, puedo yo pronosticar tal cosa. En el caso de que haya alguna, digamos, alguna carencia psicológica importante, en ese sentido se tiene que anunciar allí por la razón de que puede tener, digamos, puede llegar a realizarse precisamente lo que se pronosticó, justo en lo que preguntaban hace rato, en las cuestiones estructurales. Es decir, si ya hay una estructura muy difícil de quitar allí, que se llama caracterológica, así que marcó profundamente la persona, entonces allí hay que ponerlo en el pronóstico para ver cómo, de hecho, a veces sustituir una estructura o trabajar, se dice, elaborar estructuras nuevas. Y al final, esto también lo preguntaban ustedes, cuando ya tengo el diagnóstico y el pronóstico, entonces yo hago una entrevista de devolución a la persona que se le hicieron estas pruebas, todo este trabajo. Primero la persona, yo voy a dar esta devolución, mira, tú estás así, estos son tus resultados, estas son tus digamos, las partes saludables, y esta parte a lo mejor está más débil, está, digamos, un poco así, tal cual, está delicada, esta hay que trabajarla más, etcétera, etcétera, y se le devuelve. Se le puede devolver con un escrito si la persona lo quiere. Y yo guardo, como psicólogo, guardo el expediente. No lo pueden tener los formadores. Aquí este punto es muy delicado por esta razón. Porque si la elaboración del expediente se lo doy al formador y no es psicólogo, aunque fuera psicólogo, está en otro ámbito, está en otro foro, en otro fuero, entonces es mejor que yo lo tenga en resguardo, pero lo que sí puedo dar es un reporte sintetizado, sin el lenguaje profesional o científico de lo que se sacó del diagnóstico, se lo entrego al formando, y cuando se ha creado un ambiente de confianza, los mismos formandos se lo entregan a los formadores. Es un poquito diferente al ingreso porque ellos aceptan con una carta firmada que se les va a hacer su psicodiagnóstico y se le va a entregar al formador antes de que entren al seminario. Ese es otro asunto muy distinto, un manejo muy distinto. Pero cuando el alumno ya está dentro del seminario, yo me quedo con el expediente y le entrego solo un reporte sintético. Muy bien. Ahora, ¿en qué otros aspectos
me ayudan para justamente, le doy yo la importancia en el trabajo psicológico, en qué otros aspectos, especialmente lo que tiene que ver con los criterios de idoneidad. ¿Cuáles serían como los esenciales? Estos son los tópicos que vamos a tratar, pero hay unos que son más enfermizos y los vamos a tratar aparte. Pero estos son los elementos que el psicólogo trabaja preferencialmente para ayudar al formando, porque está siendo también acompañado espiritualmente buscando los criterios de idoneidad. Esta es la ayuda. En la capacidad intelectual medible, es decir, se tiene que decir al alumno, al formando, se le tiene que decir, ¿tienes tal capacidad intelectual? Si tienes suficiente, suficiente o insuficiente, o si tienes, por ejemplo, el Rabin califica 5 grados, entonces, insuficiente, suficiente, inferior al término medio y superior. Bueno, muy bien, superior al término medio y superior. Entonces, fíjense ustedes, si alguien tuviera insuficiente, pues se le tiene que decir, no vas a poder, pues ya te puse varias pruebas de inteligencia y no vas a poder cuando venga el momento de tener materias como el griego, como el latín, como epistemología, como lógica simbólica. O sea, hay que decirlo. Yo se lo voy a decir, yo no estoy interviniendo en su cuestión vocacional, yo le estoy diciendo cómo lo veo. Y ahora, tú tienes una capacidad intelectual superior y no la estás aprovechando en este sentido. Bueno, también las dos cosas. Después, cualidades relacionales. Sí, oye, te apartas mucho, o tienes liderazgo, buen liderazgo, o tienes capacidad para relacionarte con todos, etcétera, etcétera. El otro punto, el trabajo en equipo. Esto casi no lo consideran cuando se habla en cuanto a criterios de idoneidad, pero es importantísimo, sobre todo ahora, todo el trabajo ahora es en equipo, y una persona que no sabe trabajar en equipo, que más bien colabora haciendo su parte, pero no sabe trabajar en equipo, pues ahora va a tener muchos problemas también en la vida sacerdotal. Es importante saber trabajar en equipo, adecuado juicio de la realidad. Es decir, el ser subjetivo, porque se tienen allí filtros mentales que te hacen interpretar la realidad equivocadamente, pues eso hay que descubrirlo a tiempo, ¿no? Hay gente que tiene muchos prejuicios y entonces eso le obliga a actuar de un determinado modo, con la confianza, con la relación con los demás, con el mundo, etcétera, etcétera. Otro, importantísimo, vamos a revisar tu madurez afectiva y sexual, vamos a revisar tu historia afectiva y tu historia sexual y vamos a ver cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos. Será importante tratarlos en tu proceso. La recta intención y la libertad. Yo ya no quise extenderme más con el tema de las motivaciones vocacionales, pero allí es muy importante, si alguno está allí teniendo motivaciones insuficientes o enfermizas, hay que detenerlo también a tiempo. Eso no significa que de repente se detenga su proceso, sino simplemente aclarar, bueno, tú con esa intención no puedes continuar y hay que tener pues libertad, absoluta libertad interior para continuar. Su madurez psicológica que vimos en los 4 apartados y la exclusión de contradicciones. Me reservo el último punto de esta exposición para hacer sintéticamente, decirles cuáles podrían ser las contraindicaciones. Muy bien, paso precisamente a cuáles son los recursos para acompañar. El psicólogo puede acompañar, pero también el formador puede aprender a llevar la entrevista de ayuda. Es una entrevista muy confidencial, no es de registro ni de
digamos, de trámites ni nada. Es una entrevista donde se sigue el proceso de la persona, se necesita un poco de entrenamiento. Gracias a Dios, en todos los cursos para formadores, ahora el tema de la entrevista de ayuda es un tema importante. A los que están comenzando, a los que siguen en la formación, especializarse en las entrevistas de ayuda. O también el counseling, que es consejería un poquito más terapéutica. También la psicoterapia sistemática. Cuando ya se tiene el psicodiagnóstico, entonces también se puede proponer al formando, o también los formadores proponen que se lleve un proceso de psicoterapia sistemática para el formando. ¿Esto qué significa? Esto ya es otra cosa más delicada, tiene su propio encuadre, tiene un proceso más estricto y tiene sus tiempos y tiene digamos, sus evaluaciones especiales. También otras técnicas auxiliares de ayuda individual y grupal. Normalmente ahora los psicólogos de los seminarios pues nos piden que vayamos atendiendo los equipos de vida, los trabajos de grupo. Hay otros ámbitos donde se puede trabajar con la ayuda de la psicología en la formación. Y importante, cuando el psicólogo del seminario, el que trabaja en el seminario, encuentra con que hay que derivar un caso a un especialista, por ejemplo, en el caso que haya que derivar al médico o digamos, al psiquiatra o algún otro especialista de la salud, o lo pueda derivar a otro tipo de acompañamiento. Entonces, esto, digamos que se tiene que hacer a tiempo para no hacerle perder tiempo al alumno. ¿Cuáles serían los tópicos más relevantes? Como preguntaban hace rato. Bueno, pues importante, el concepto de sí mismo, la autoestima. Con eso hay que trabajar mucho. No hemos salido bien evaluados últimamente cuando las universidades hacen encuestas sobre novicios, novicias, formandos, formandas, digamos, hacen sacerdotes, religiosos, cuando hacen encuestas o, digamos, hacen investigaciones sobre el concepto de sí mismo o la autoestima positiva, no hemos salido muy bien calificados y puede notarse ya en algunas consecuencias pastorales. La resignificación de las heridas del pasado. Esto muy importante. ¿Qué significa? Todos tenemos heridas del pasado, pero ¿cómo resignificarlas? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo sanar las heridas del pasado hasta donde se pueda? El manejo sano de los conflictos. Un sacerdote que nunca aprende a resolver sanamente sus conflictos va a poner en problemas a su comunidad el día de mañana. El siguiente, la toma de decisiones. Acá tiene que ver lo que dice Pastores Davo Bobis, una persona que va a tomar decisiones fundamentales, como por ejemplo vivir en la vida sacerdotal, necesita estar muy libre interiormente, con una moralidad sana y sobre todo tomando decisiones bien ponderadas, bien sopesadas, prudentes siempre, y no decisiones ahí a medias. El uso adecuado de los medios, este está siendo un problema terrible, el uso adecuado de los medios. Es otro de los tópicos que necesitamos trabajar muchísimo. Las desviaciones de la personalidad. Muy delicado ahora ese tópico. Y las adicciones antiguas y nuevas, especialmente las adicciones que tienen que ver ahora con todo lo digital, con todo lo electrónico. Bien, ojo con estos campos, ojo con estos campos. Cuidado, si alguien tiene una psicopatología bien definida por un psicodiagnóstico referido al DSM-5, que es el criterio internacional de las patologías psicológicas, y con sus anexos, ahí hay que detenernos. Si hay psicopatología, hay que detenernos. Siguiente, un cuidado especial con la confusión permanente de la identidad sexual. Allí me refiero a confusión, es decir,
todas las consecuencias que puede traer hay una confusión permanente de identidad sexual y se abre el grandísimo campo de la identidad sexual. Las parafilias sexuales, ya saben ustedes que cómo nos ha traído problemas todo lo que tiene que ver con las parafilias sexuales, especialmente la pedofilia o la paidofilia, es lo mismo. Y hago una recomendación, es una recomendación. En México, en la Universidad Pontificia Mexicana, hay ya una institución que se llama CEPROME, que está precisamente haciendo todos estos estudios internacionales también, y que sobre todo nos sirven para digamos, la profilaxis o lo que se llama, pues, el cuidado anterior para que nuestros seminaristas no crezcan con problemas de ese tipo y el día de mañana tengan problemas en la iglesia. Este es un tema muy delicado. Sobre todo para poder prever los temas de la psicología también tiene un trabajo muy importante en la prevención. Es más importante ahora la prevención que incluso digamos, el trabajo de rehabilitación. La influencia de los medios, allí será un tema formativo, hay que ponerle más importancia a ese tema. Por esta razón, no estamos calculando la fuerza de todo lo digital o electrónico, todo lo que tiene que ver con los medios en cuanto a las adicciones. Ahora las investigaciones dicen que el cerebro no resiste más de 9 segundos. Repito, porque si alguien cree que me equivoqué, que el cerebro no resiste más de 9 segundos la adicción a lo que se pasa en los medios y que tiene que ver incluso especialmente con la pornografía y el sexting. Bien, las adicciones también ahora muy a la mano y que tiene que ver con el comprar, el comer, el tener pues muchas adicciones ahí, fumar, beber, etcétera, etcétera. Y luego, cuidado con este campo que tiene que ver con esta mentalidad postmoderna que está arrasando. Es una mentalidad avasallante que no pudiéndose contener nos está poniendo muchos problemas. ¿Y cuáles problemas a la vista? Problemas a la vista, al menos tenerlos a la vista, mucho cuidado, lo que se llama el narcisismo ególatra. Ya, seminaristas que no resisten la crítica, que no resisten que se les raye su imagen por allí, mucho cuidado, ya hay que ir hablando de eso. La falta de contención. Un amigo sacerdote, psiquiatra, me ha dicho, esto lo tenemos que tratar a nivel científico porque esto es lo que está trayendo muchos problemas. No teniendo contención, todos los impulsos agarran su camino equivocado. La ansiedad generalizada por el estrés, por todo lo que sea, está siendo la causa de muchos problemas, además de otros problemas. El síndrome bipolar, que cada vez se extiende más, pero ese sí hay que detectarlo con el psicodiagnóstico, antes no, porque se puede equivocar, no todo es síndrome bipolar. Lo que se llama el borderline, digamos, formandos que siempre andan en las transgresiones, en el engaño, etcétera, etcétera. Y luego, lo que sí es una verdadera contradicción, por supuesto, no se puede admitir, por supuesto, en este campo, en esta formación sacerdotal, a los que padecen psicosis. Lo dice también el derecho canónico. Y también estamos con muchos problemas de dependencia adhesiva. Tanto en congregaciones religiosas como en seminarios, esto está siendo un problema, está siendo un verdadero problema, cuidadito por allí, es una verdadera enfermedad psicológica. Y como muchos de ustedes saben, el burnout, que también está siendo
estragos en nuestra iglesia. Dios bendiga a todos los formadores en esta tarea eclesial de los futuros sacerdotes. Muchas gracias, Padre Cristian. Buenísimo, muchísimas gracias a usted, Padre Sotero, por esta exposición tan extensa, profunda, tan llena de contenido para nosotros y para colaborar en el proceso formativo de los muchachos en el seminario. Me permito recoger solo una pregunta más, dado el tiempo. ¿Cómo no? Que la tomo en forma muy aleatoria. La pregunta dice razón, actualmente si desde las conferencias episcopales existe algún tipo de certificación con respecto a las competencias de las personas profesionales de la psicología que nos acompañan en los seminarios, o solamente vale que sean amigos cercanos con los formadores, en fin, si hay alguna suerte de certificación o alguna experiencia con respecto a eso desde las conferencias episcopales de Latinoamérica. ¿Usted tiene alguna referencia de eso? No tengo ninguna referencia. Lo que yo creo es que cada seminario, aunque no todos tienen departamento de psicología, pero cada seminario, cuando forma su departamento de psicología, normalmente tiene mucho cuidado de elegir a los psicólogos, esto que tengan también, como recomiendan los documentos de la Iglesia, que sean personas católicas, de experiencia de fe, muy profesionales y que, digamos, que garanticen con su trabajo un acompañamiento sano de los seminaristas, digamos, profesional, sano, que no necesariamente traiga otro tipo de problemas, pero certificación tal cual así no existe. Pero yo creo que para allá vamos, Padre Cristian, por esta razón, porque justamente ahora que hay esta posibilidad de hacer por regiones, por ejemplo, en este caso Latinoamérica, reuniones de psicólogos, habrá el momento en que se llegue como a un acuerdo común de qué tipo, digamos, de qué tipo de persona puede ayudar en el seminario, y ya lo recomiendan, algunos documentos de la Iglesia lo recomiendan así, pero no hay una institución que certifique hasta el momento. Creo que para allá vamos. Excelente. Muchas gracias, Padre Sotero, nuevamente. Les propongo, si pudiésemos hacer lo mismo que el año pasado, vamos a recoger todas las preguntas, que son más de 20 preguntas que han llegado al chat, poder recogerlas nosotros, hacérselas llegar al Padre Sotero para que él con calma las pueda responder, y nosotros después nos comprometemos a hacer llegar las respuestas a sus correos electrónicos, según el correo electrónico con el cual ustedes se inscribieron para el curso. ¿Les parece de ese modo? Y así podemos agilizar también las muchas preguntas que quedaron pendientes de esta ponencia, Padre Sotero, que nuevamente muchísimas gracias, y vamos a entusiasmarlos a todos para el día de mañana, para seguir adelante con nuestro curso. Nos va a acompañar el Padre Silvestre Marrón y el Padre Emilio Lamaniegos, como también lo hicieron el año pasado, con dos temas muy importantes y valiosos. Vamos a pedir entonces a ellos que nos acompañen mañana martes y el día miércoles. Desde ya entonces lo dejamos a todos invitados para que nos unamos mañana a partir de las 10 de la mañana, hora de Colombia. Hora de Colombia, 10 de la mañana, para iniciar puntualmente nuestro curso. Ustedes ven cómo también se hace muy estrecho el tiempo. Quisiéramos seguir conversando mucho más, pero desde ya, muchísimas gracias nuevamente, Padre Sotero, y bendiciones y muchos saludos a cada uno de ustedes, nuestros participantes de este día. Bendiciones y muy buenas tardes ya.